Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Necesitaríamos horas y horas para hablar de regresiones, para hablar de muchísimas cosas, pero tenemos que hablar de los medios, porque también necesitaríamos un montón de conferencias para hablar de ellos. Entonces, ¿qué implican los medios? Como hemos dicho antes, que existe otra vida, que existe algo más allá de esta vida. Y esto no es cualquier cosa. Desde los griegos, los romanos, existían oráculos. En los oráculos, ¿qué se hacía? Se preguntaba a los espíritus, pero no a los ángeles o a los demonios, sino a espíritus. Es decir, se contactaba con el más allá. Y se preguntaban cosas, y bueno, al parecer se acertaban bastantes. Algunas fallarían, pero acertaban muchas. Igualmente, los éxtasis de muchos santos de la Iglesia Católica, muchísimos, tienen que ver con la mediunidad, tienen que ver con el contacto con ese más allá. Solo que en esa época no se podía decir así, claro. Cualquiera se ponía que te quemase en vivo. Entonces había que relacionarlo siempre con algo que de alguna forma encajase con lo que la Iglesia pues permitía. Tenemos una frase de Santa Teresa de Jesús, que yo creo que era una gran medium, era una gran mujer, una gran persona y una gran medium, y tuvo una frase maravillosa que decía: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. ¿Qué significa eso? Que está esperando el más allá, que realmente sabe que en el más allá está bien. Algunos pueden pensar, no, es que pensaba en el cielo. Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero pensaba en algo que era realmente mucho más maravilloso que esta vida que tenemos todos que llevar todos los días. Bien, en el siglo XIX empezaron a surgir unos mensajes mediúnicos que eran estructurados, eran sistemáticos. Antes ya hemos visto que oráculos, la Iglesia, en fin, toda una serie de cosas, pero en el siglo XIX empezaron el fenómeno de las mesas parlantes. ¿Qué eran las mesas parlantes? Pues mesas que se movían, pero sin nada que las hiciera mover. Había trucos también, había lugares donde se engañaba a la gente, como siempre ya sabemos que hay de todo, pero la mayoría eran firmes, eran situaciones auténticamente alucinantes, porque es como si ese tabureto de ahí ahora empieza a moverse y dicen, ¿y qué pasa? ¿Tiene algo, tiene un hilo que lo lleve? No tiene nada. Imagínense, ¿no? Entonces, tuvo un gran eco en la sociedad. Algunos serios lo estudiaron y otros, muchos, también lo tomaban como una soirée, es decir, como pasar la tarde para tomar un café y divertirse, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que se hizo? Esos golpes que daban las mesas, porque golpeaban, empezaron a traducirse, empezaron a tener un sentido. Y se hacían preguntas y la mesa contestaba. Contestaba y contestaba cosas que no eran tonterías, que no era nada de lo que los presentes tenían. Luego, exactamente, alguien estaba o algo estaba moviendo esas mesas. Había una comunicación, por tanto, con ese más allá, ya que no existía en nuestra dimensión. Nadie podía ver quién lo movía, ¿no? Esas mesas parlantes continuaron durante bastante tiempo y hubo un francés, Hippolyte Léon de Nizar-Ribel, más conocido por Allan Kardec, que estudió todas estas cosas, esos mensajes mediúnicos, esas situaciones de una manera seria, estructurada. Era filósofo, era profesor, era un hombre muy inteligente, era un hombre que tenía un gran conocimiento. ¿Y qué hizo? Pues en poco tiempo hizo una labor titánica. Realizó algo que llamó la doctrina espírita, el espiritismo. El espiritismo, luego diremos otra cosa para que la gente no piense que es lo que normalmente se piensa, ¿no? El espiritismo no es brujería, el espiritismo no es vudú,
el espiritismo de Kardec es espiritismo cristiano. ¿Está basado en qué? En dos cosas, en el Evangelio de Jesús y en la reencarnación. Entonces no tiene nada que ver con otras cosas que siempre se achacan, ¿no? Este hombre escribió lo que llamamos los 5 libros de la doctrina, que es el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, muy interesante porque habla del Evangelio de Jesús, pero lo interpreta de una forma realmente curiosa, que indica que, bueno, que hay otras vidas, que esta vida no es la única, que Jesús no podía hablar claramente, dada la época que estaba, ni tampoco podían entender en su época lo que quizá ustedes ahora están comprendiendo o están intentando comprender. En esa época era imposible, todo se basaba en otras cosas. Y el Evangelio, según el espiritismo, es realmente interesante. Está el Génesis y el cielo y el infierno. De todo esto, la persona que crea que tiene mediunidad, es decir, que tiene más destacada la mediunidad, yo le recomiendo que lea el libro de los médiums, que lea todos si puede, pero sobre todo el libro de los médiums. Es un auténtico manual de cómo es la comunicación entre nuestra dimensión y la otra, o entre los encarnados, como llaman, y los espíritus desencarnados. Bien, los seguidores de Allan Kardec principalmente hoy están en Brasil. Hay muchísima gente en Brasil que son espíritas. Espírita es ese espiritismo kardeciano o espiritismo cristiano. Hay seguidores, se han escrito multitud de libros y vamos a citar alguno que otro porque no hay tiempo de todos, naturalmente. Uno muy interesante es Nuestro Hogar, también llamado La vida en el mundo espiritual. ¿Qué relata Nuestro Hogar? Es interesante porque es un médico brasileño, se llama André Luiz, y ese médico desencarna, es decir, fallece y va a un lugar, entre comillas, ya sabemos que no hay lugares, que es el Valle de los Suicidas. Y él no se ha suicidado, él ha muerto pues, de una obstrucción intestinal en el quirófano. Y dice, yo no soy suicida. Y le dicen, sí, tú has sido un suicida inconsciente. ¿Por qué? Porque era un hombre que debido, pues en fin, a su nivel económico, a su nivel social, tenía una vida muy desarreglada, muy desarreglada. Entonces, de alguna forma, se le consideraba como suicida inconsciente. Se arrepiente, de alguna forma, y los espíritus superiores le llevan a un sitio, a una colonia que se llama Nuestro Hogar. En esa colonia espiritual, que es un centro en la 4ª dimensión, ahí es tratado. Ahí se despoja de toda la porquería que traía de la tierra, que traía en su pensamiento. Recuerden lo del pensamiento y los lugares, es muy importante. ¿Y qué hace a partir de ahí? Aprende a estar en el mundo espiritual, aprende a trabajar, aprende cosas y también se dedica a ayudar a los que están en niveles, en unas esferas más inferiores y también ayudar a los que están en la tierra. Es un libro muy interesante. Lo escribió un gran médium brasileño que se llamaba Francisco Cândido Xavier, también llamado Chico Xavier. Ese hombre fue maravilloso. Ese hombre no ganaba nada, no cobraba nada. Ese hombre tenía colas que hasta la policía brasileña tenía que organizar porque eran miles de personas que estaban esperando a recibir mensajes de sus familiares muertos. Y aparte escribió unos 400 libros, no él, sino a través de la psicografía. La psicografía es que los espíritus te mueven el brazo y la mano y tú escribes, pero realmente no escribes tú, estás escribiendo lo que ellos te dicen, ¿no? En fin, Chico Xavier, todo lo que vean de él realmente merece la pena leerlo y entenderlo, que es lo más importante. También hay otros médiums, escritores espíritas muy importantes. Una es Ivonne do Amaral Pereira. Ivonne do Amaral Pereira escribió una obra magnífica que se llamaba Memorias de un suicida. Ese libro, ¿qué cuenta? ¿Qué relata? Pues relata lo que le pasó a un gran escritor portugués, Camilo Castelo Branco. Este hombre supo que se iba a quedar ciego y se pegó un tiro, se suicidó. Y lo que hace Ivonne es, a través
de ese espíritu, escribió sus memorias. Ahí cuenta cómo todo lo que le pasó después de dar ese paso de quitarse la vida. Realmente, si todos lo leyeran, yo creo que nadie se podría suicidar, salvo en un momento de locura y de enajenación, ¿no? Es un libro maravilloso. Escribió más, pero vamos, la obra más destacada es esa. También está Vera Lúcia Marinsek do Carvalho. Escribió un libro muy bonito, un libro interesante, Violetas en la ventana. ¿De qué es ese libro? Ese libro expresa como una joven, creo que tenía 18 o 19 años, muere y va al mundo espiritual, pasa a esa dimensión. Y lo que cuenta son sus impresiones, las impresiones de casi una adolescente en ese mundo, con todos los problemas que podía traer de la tierra, con cómo podía cambiarse, si le gustaba ponerse vaqueros, si se podía duchar, si no se podía duchar, etcétera, etcétera. Es un libro que, si tienen ocasión, se lo recomiendo. Bien. Tantos y tantos y tantos, volvemos a decir lo mismo, no pueden haber perdido la cabeza todos, ni volverse locos. Tienen realmente que decir algo que existe, porque no es uno ni dos, son muchísimos, miles y miles. Entonces no pueden estar todos equivocados. Vamos al mundo sajón. El mundo sajón se conoce poco, por lo menos en nuestro entorno. En el mundo sajón no existe el espiritismo de Kardec, existe lo que podemos llamar el espiritualismo. Pero hubo muchísimos mediums y muchísimos escritores que escribieron obras referentes al más allá. Uno de ellos fue Sir Oliver Lodge, que era un gran científico británico, que tenía un hijo, este que ven en la foto, Raymond. Ese chico fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y murió enseguida. Y el padre estaba totalmente desconsolado, y a través de mediums consiguió contactar con él. Y él le dijo cómo había pasado eso, cómo estaba en la guerra y cómo de repente pues se encontró en esa dimensión. Cuenta cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, había soldados que al pasar pedían un cigarro y pedían whisky, y naturalmente lo tenían. Aparecía el whisky y aparecían los cigarros, como la comida. El que quería comer algo, no he comido en días y no sabía que lo habían matado, claro, pero estaba en un lugar que no entendía, quería comer porque tenía hambre, tenía comida, pero al poco tiempo ya no le apetecía. ¿De qué venía todo esto? De que en el más allá, con el pensamiento se hace todo. Si ustedes quieren un chalet impresionante, cuando mueran, si se lo permiten, posiblemente con su pensamiento puedan tener ese chalet. Lo que no han tenido aquí o lo han tenido en mente, lo puedan tener allí. O cosas que le gusten. Al que le guste un piano de cola, que no pueda tenerlo aquí porque no cabe en la habitación que tiene, allí lo puede tener. Es decir, ¿qué es? Son proyecciones mentales. Recordemos que lo que existe allí es el pensamiento, es lo que vale, es con lo que se trata. Es un ambiente muy distinto al nuestro, que es difícil de expresar en palabras de aquí, ¿no? Bien, ese era Raymond. Para que vean que no los mediums eran pues nobles ancianitas que se santiguaban en una pila. Hay otro libro, es Private Downing, que es el soldado Downey, que lo escribió ninguna ancianita, era un miembro de la inteligencia militar británica, Wellesley Tudor Ball. Este libro es muy interesante. ¿Qué habla? Es un soldado inglés que antes era profesor, tenía 37 años, y le destinaron a Francia y un obús alemán se lo cargó. Entonces, el hombre que habla de cómo se encuentra en ese momento, cómo ve a sus compañeros que también han caído y que están andando como él, es muy curioso. Y cita algo que es impresionante. Conoce a un hombre, a un francés, muy anciano, que tiene un hijo, que tiene un periódico. Y ese anciano se ha rodeado de teléfonos, de telégrafos, de todo en el mundo espiritual para estar al tanto de las noticias de la Tierra y, por supuesto, lanzarlas a su hijo. ¿Por qué? Porque está cristalizado. Su mente está cristalizada ¿en qué? En su profesión. Él era director de periódico y no ha dejado de ser director de periódico. Como diríamos, no se ha dado cuenta todavía que ha muerto. Cree que está vivo y que sigue en su negocio. Muy interesante.
Y también dice una frase que leo textualmente: la estupidez de la guerra que hace más pobres a los pueblos. Eso es algo que debíamos aprender. Eso lo dicen en la Primera Guerra Mundial, esa estupidez que todavía hoy se reproduce en otros lugares. Tenemos el matrimonio Wickland, Carl y Anne Wickland. Eran médicos, ambos norteamericanos, y escribió un libro muy interesante que está en español. Se llama 30 años entre los muertos. Está lleno de anécdotas, está lleno de comunicaciones de personas que han pasado al más allá y hablan con ellos. Y hay una parte muy interesante, hay un farmacéutico que ha muerto y el hombre le pasa como el anciano ese que tenía el periódico con el hijo. Está tratando, está gestionando la farmacia a través del empleado que tiene allí. Le insufla, en fin, hace que el chico pues haga todo lo que haría él. Tanto que está una noche y está en la farmacia, claro, y entran unos ladrones. Entonces este hombre va a un cajón donde él tiene o tenía un revólver, y al ir a cogerlo se da cuenta que no, que pasa la mano, que no, que el revólver no lo puede coger. A partir de ahí sufre ese choque anímico y se da cuenta que está muerto. Y le ayudan y lo llevan, en fin, a esos hospitales que existen. Es muy interesante, si pueden yo se lo aconsejo. Hay un librito muy pequeño, muy breve, muy conciso, de Betty Bethars, que se llama La muerte no existe. Lo tienen en español, en muchas librerías. Es muy interesante. Esta mujer realmente, pues, en pocas páginas cita todo lo que ahora de alguna forma estamos expresando aquí. Bien, tenemos un gran libro, poco conocido, que se llama La puerta de entrada. La puerta de entrada está escrita por una médico inglesa, se llamaba Margaret Vivian. ¿Y qué es lo que nos relata ahí? Algo muy interesante. Relata la historia de un soldado inglés que muere en la guerra con los Boers en Sudáfrica en 1898. Este soldado cuenta cómo pasa al otro lado, cuenta todo lo que tiene allí. Es un chico muy joven y lo expresa, pues en fin, con sus palabras, bajo su punto de vista. Es algo realmente enriquecedor para todo el que esté interesado en el más allá. Este chico le gustaban los animales y lo que hace en el otro lado es cuidar de animales. Y dirán, pero bueno, es que hay animales en el otro lado. Claro que los hay. Es decir, son mascotas. Si alguno de ustedes ha tenido una mascota que ha querido y ha muerto, no tengan la menor duda que esa mascota está en el otro lado. Y cuando ustedes desencarnen, cuando mueran, cuando pasen a esa dimensión, posiblemente esa mascota, ese gato, ese perro, ese lagarto, lo que sea, va con ustedes y va a ir con mucho cariño. Y este chico que hacía, este soldado, cuidaba a esos animales, cuidaba también a caballos que venían de la guerra, etcétera, ¿no? Son situaciones curiosas. También dice que los médicos allí no curan heridas porque no existen. El cuerpo espiritual, el pensamiento, digamos, no tiene esas afecciones que tenemos aquí. Tampoco necesita comer, tampoco necesita, en fin, hacer de vientre. ¿Por qué? Porque poco a poco todo eso se va diluyendo. No es necesario. El sexo también se diluye, pero solo queda el amor. Y el amor que es mucho más intenso que cualquier cosa sexual íntima, potente que podamos sentir aquí. Ahí se sublima, es muchísimo mayor sin necesidad del sexo que tenemos cada uno en nuestro cuerpo. Bien, ¿qué dice este chico? Dice unas frases que cito, Todas las enseñanzas sobre castigos divinos procedentes de un Dios terrible son mentira. Es el hombre quien prepara su futuro. No creamos en infiernos, no creamos en un Dios que castiga, en un Dios terrible que está con una espada y que nos va a destrozar. Dios no castiga, nos castigamos nosotros. Dios no nos juzga, nos juzgamos nosotros. Y somos los peores jueces que hay, ¿eh? No piensen que
somos peores, por así decirlo, que Dios. Sabemos muy bien lo que hemos hecho, bien y mal. Y ese veredicto lo tenemos. Y lo hacemos nosotros mismos, no nos podemos escapar. La conciencia es algo que la tenemos ahí, ¿no? Otra que también dice que se puede aplicar a nuestros días es: la civilización lleva un mal camino. Las almas ignorantes que reencarnan dominan los poderes públicos y todos los descubrimientos que podían evitar sufrimientos y mejorar las condiciones sociales se concentran en nuevos medios de destrucción. Lamentablemente en nuestros días todavía es cierto. Antes que construir misiles habría que curar el cáncer, curar el Alzheimer, tratar las enfermedades mentales. Pero ¿dónde se van los miles de millones de euros, de rublos, de dólares? Se van a crear armas de destrucción. ¿Se van para qué? Para fomentar la muerte. Además, una muerte malsana, una muerte desgraciada, una muerte que hiere, una muerte sangrienta. Entonces, este chico, que era tan joven, qué frase tan maravillosa. Y por último dice, para lo que atañe a esta charla que tenemos hoy, dice: en cuanto al argumento de que no existimos, es decir, no existe el más allá, porque no podéis vernos, somos reales por dos razones. Personas muy creíbles nos han visto, oído y sentido, y no es menos razonable creer que en el cuerpo astral, que en el átomo o en las ondas que utilizáis y no veis. Es una gran frase, ¿no? Nos han visto, hay gente que nos ha visto, mucha gente, y además somos como las ondas. Aquí podemos ver las ondas que hay, ahora mismo está lleno de ondas, de radio, de televisión, de gamma y las que no conocemos. No las vemos, pero ahí están. Los espíritus también, el más allá, también existe, aunque no podamos meter los dedos ahí, aunque no podamos hacer como Santo Tomás, ¿no? Bien. En una reunión mediúnica que tuvimos en 2010, era muy interesante, esto va con lo de los animales. En esa reunión se manifestó el comandante de un submarino alemán que los ingleses habían hundido en 1942. Y el hombre estaba preocupadísimo. Preguntaba si Alemania había ganado la guerra, si ya Inglaterra estaba invadida. Y estaba preocupado por sus hombres. ¿Dónde están los hombres del submarino? No había forma de sacarle de allí. Se le preguntó si alguien le quería, si tenía una esposa, si tenía padres, madres, hermanos, un amante, alguien. Y no tenía nadie, lamentablemente no tenía nadie. Pero sí dijo que tenía un perro que amaba profundamente, que era su perro. Entonces, ¿qué hicimos con ayuda de los espíritus que siempre ayudan en las reuniones mediúnicas? Hicimos que pudiera ver el perro. Y al ver el perro, cambió completamente, sonrió y se fue, y le pudieron llevar, digamos, a la luz o llevarle a ese lugar donde se recuperan todos. Entonces, los animalitos sepan que sí, que también. No podemos decir que tienen alma, pero deben tener algo muy interesante que en el más allá también permanece. En fin, vamos a ver otra cosa. Para que vean que no es cosa de viejecitas, hay un libro que es Many Mansions. Many Mansions significa muchas moradas. ¿Y quién lo escribió? Lord Downing, que fue el artífice de la batalla de Inglaterra de la RAF contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Era mariscal de la RAF. Y este hombre, ¿qué cita en este libro? Pues muchísimas comunicaciones de soldados aliados en la Segunda Guerra Mundial, y también hace una descripción de todos los libros que tratan del más allá en esa época. Fue en 1943. Así que una vez expuestas estas ideas, solamente queda que las piensen, y cada uno es libre, por supuesto, de creerlas o no. Y tengan esperanza en que no desaparecerán, en que cuando salgan de esta vida, a la edad que sea, que Dios quiera que sea muy tarde, dentro de muchos años, no van a desaparecer. Tengan fe que existe algo más. Y lo van a ver, lo comprobarán entonces. Y además, ojalá lo comprueben bien por la calidad de vida que hayan tenido aquí. Si intentamos amar a todo lo que nos rodea y a las personas como a nosotros mismos, llevaremos al más allá lo único que podemos llevar,
Ahí no podemos llevar otra cosa. Llevaremos el amor. El resto no se preocupen. Irá a sus descendientes o al Ministerio de Hacienda. Muchas gracias y que Dios le bendiga. ¿Preguntas? Usted Sí. ha dicho que cuando vayamos al más allá, si soñamos con un chalet, allí va a estar. ¿Pasa igual con los talentos? O sea, si yo sueño con ser un músico excepcional, ¿lo voy a poder crear con esa facilidad? Claro que sí. Igual que el chalet. Igual que el chalet, podrá estudiar y podrá alcanzar ser la mejor música que existe allí, o músico, depende. ¿Eh? ¿Qué más? Sí. Habló en un determinado momento de la resurrección y la reencarnación. Nunca he podido tenerlo muy claro. ¿Perdón? Nunca he podido tenerlo muy claro. La resurrección es una idea de que los muertos llegan el día del juicio final y viven. Es una idea bastante insana, porque fíjese cómo estarán los muertos ese día, ¿no? Y la reencarnación es la idea de que se reencarna, que tenemos varias vidas, que esta vida que tenemos no es la única, que hemos sido más personas, aquí o en otro lugar. ¿Le queda claro la diferencia? Sí. Gracias. ¿Más? Tengo una duda. Sí. Habló antes de los animales, ¿no? De que a lo mejor los animales Sí. no existen en el más allá, pero sin alma. Para mí, en lo personal, el alma vendría a ser como la conciencia, mi energía que sigue existiendo con conciencia de mí misma, sabiendo quién fui, lo que hice, etcétera, las relaciones que tuve, etcétera. Si ese perro vino a buscar a su dueño, a su ex dueño, para ayudarlo a llevarlo al más allá, puedo entender que ese perro tenía conciencia de haber sido él, el perro de esa persona, con lo cual de alguna manera tiene conciencia de sí mismo. ¿Podemos decir entonces que los animales no tienen alma? No, los animales pueden tener no el alma que pensamos, sino su alma, que puede ser igual, parecida, cuarto y mitad o 90%. No lo sabemos. Pero al final sigue siendo energía con conciencia. Sí, es que además al final lo que has dicho está bien, ¿no? Ese perro se manifestó. ¿Por qué? Porque existía en el más allá, o bien porque los espíritus tomaron la imagen del perro de más allá y se la llevaron a este alemán para que pudiera verlo. Hasta ahí no llegamos. Pero ¿sabes que además de haber medium para personas, hay medium de animales? ¿Existe en la actualidad gente que te pueda contactar? Puede y que ser. te dan pruebas de vida muy claras y muy reales de que ese perro era tu perro? En base a lo que hemos contado aquí, puede ser. No digo que no. ¿Qué más? ¿Más? Sí. Según su experiencia, las regresiones que creo que usted practica a sus pacientes, ¿se dan en todos los pacientes así de fácil o hay algunos que no logran hacer? No es fácil en absoluto. Con uno funciona y con otro no. También hay algo interesante. No se deben hacer por curiosidad. Hay gente que lo que quiere es saber ¿qué he sido en otra vida? No. Háganlo en otro sitio, pero conmigo no. Es decir, por los bloqueos que tiene que ser por algo terapéutico. Algo que valga para qué, para curarlo tal como está ahora. Como esa chica que estaba melancólica, triste, depresiva desde hacía años. Ese era un problema, había que tratarlo. Pero si no le pasa nada y quiere saber si ha sido Cleopatra, conmigo que no cuente. Claro, supongo que será basado más o menos como dice el libro de Brian Weiss, Sí. de que pues, si llega a través, él descubre estas vidas pasadas a través de los bloqueos que tiene la persona, de varios bloqueos, Sí. ¿no? Y llega ahí a descubrir a los guías, o a los guías superiores o maestros que dicen, Ujú. que es así como se llega, ¿no? Y estamos Muy bien. ¿Más? Tantos testimonios, tantas obras, tantas cosas patentes que hablan, y sin embargo se sigue viendo la mediunidad y el espiritismo como bichos raros, como bueno, unos señores que nos reunimos de vez en cuando y tal, y, bueno, déjales que se entretienen. Es decir,
cara a la sociedad creo que se nos ve con cierta sospecha. ¿Piensas tú que el espiritismo, de aquí en el presente, en el futuro, podrá de alguna forma aportar ese grano de arena en nuestra sociedad que puede necesitar al menos para generar esa esperanza que nos pueda llevar a ser mejores? Nadie lo sabe. Desde 1859 tenía que haber avanzado mucho y ha retrocedido. Con las 2 guerras mundiales tenía que haber avanzado, con cantidad de millones de espíritus que desencarnaron. Sin embargo, de alguna forma, no ha avanzado. En algún país, como he citado, en Brasil, pues es el mayor núcleo espiritista kardeciano que hay. Pero aquí en España, muy pocos. En Francia, que era donde Hippolyte, donde Allan Kardec estuvo, casi nada. Italia, Alemania, en fin. No, los centros espíritas que hay generalmente son brasileños. En Dinamarca, en Suecia, en fin, no ves un sueco ni un danés, ves brasileños solo. Entonces, ¿qué será de eso? Pues no lo sé. Dios dirá, ¿no? Confiemos que, en fin, que la parte buena se mantenga y que la gente no piense que es una secta. Hay algo muy importante ahí. El espiritismo no tiene papas, ni cardenales, ni obispos, ni cobra por nada. Es decir, es gratis. No abusa de sus fieles, por decirlo así. Entonces, es algo puro, es algo bonito. El espiritismo yo creo que lo hago muy similar a aquellos grupos que había de cristianos al principio, en las catacumbas, que se reunían, y eso estaba bien, era puro, era auténtico. Cuando ya vino la Iglesia, cuando hubo templos, cuando empezó, en fin, todo lo que sabemos, eso ya pasó a la historia, ¿no? Aquí yo creo que pasa algo parecido, ¿no? Somos muy parecidos a esas catacumbas. ¿Por qué? Porque se sigue la enseñanza cristiana, se cree en la reencarnación y desde luego no se toma como un negocio. No hay jerarquías, no hay ticket de entrada, no tienes que pagar. En el resto ya sabemos, pues en fin, no hace falta que lo diga, ¿no? Te pasan el cepillo o el pastor pasa lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sí. Hubo una parte que dijiste que cuando una persona fallece... ¿Puedes hablar más alto, por favor? Hubo un momento que dijiste que cuando una persona fallece, el espíritu se queda como al lado, ¿no? Antes de encontrar el camino a la luz. Un caso personal mío, falleció una amiga mía en Brasil, la mataron, y la muerte fue muy brusca. Entonces ella contactó conmigo un día después y ella me decía que ella no estaba muerta, que no éramos para estar llorando ni nada, que ella no estaba muerta. Entonces puede que sea que hasta que encontrara el camino a la luz no sabiera que estaba muerta. Si has escuchado la conferencia, habrás visto que habría muchos casos que no sabían que estaban muertos. Claro. El farmacéutico que va a coger el revólver y ve que no, y en ese momento se da cuenta. El soldado que anda y no se da cuenta que ha muerto, que su cuerpo está ahí. Es decir, no siempre es inmediato. Además, tienes que tener en cuenta una cosa, el tiempo para nosotros es de reloj. El tiempo en la otra dimensión no es igual que aquí. ¿Cómo podría decirlo para que sea fácil? Por lo que sabemos, el tiempo allí no existe en horas, minutos, siglos. El tiempo allí son sensaciones. No tiene nada que ver con el tiempo que tenemos aquí, que marcamos con el reloj, o ayer, mañana. Es otra historia muy distinta, ¿no? Pero cierto que sí, lo que dices puede pasar, que no se dé cuenta, claro que sí. Y más si es una muerte violenta. Un choque con una moto, con un coche, caída de un avión, te estrellas, no te das cuenta que has muerto. ¿Por qué? Porque todavía piensas que estás aquí. Necesitas algo, un choque anímico, que te saquen. En fin, cada uno es un universo distinto. No hay normas para todos, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Pues que descansen y, en fin. Ah, sí. Yo no voy a hacer ninguna pregunta.
Ah, no. Vale. Yo te quiero dar las gracias porque Sí. de verdad que es un placer tenerte hoy con nosotros. Es una bendición que gracias a los dirigentes de este centro y tu amistad, pues nosotros podemos disfrutar de ti, de tu conferencia, de tantas cosas. Y de verdad que es una bendición y te lo agradezco mucho porque hace mucho tiempo que no te escuchaba. Bueno. De verdad que es un placer. Y no es por halagarte ni mucho menos, pero No. de verdad que quiero que salgamos eso no. de aquí todos pues bendecidos. Bueno, Por lo menos pues, yo creo que una gran parte. pues muchas gracias y, en fin, y todos bendecidos.